Haciendo un poco de contexto, hambre había en Israel en tiempo de David. Aun siendo una próspera época, habitando en la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, dice en este mismo capítulo, en el verso 1, dice que hubo hambre en la tierra por 3 años consecutivos. Y David, en su afán de saber, como tenía buena relación con Dios, desea saber por qué el pueblo se está quedando sin alimento. El verso 1 de este capítulo 21 dice: y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Dios no tardó la respuesta para David. Dios le da el nombre del culpable y el motivo por el cual el pueblo también estaba sufriendo este problema. Yendo un poco más atrás en el tiempo, en Josué capítulo 9, cuando el pueblo de Dios avanzaba y avanzaba en su afán conquistador de la tierra que Dios les había prometido, dice la Escritura que los pueblos que habitaban esa tierra hicieron alianza para enfrentarse a Josué y poder resistir el embate conquistador. Sin embargo, hubo un pueblo, y dice ese capítulo 9, hubo un pueblo que no estuvo dispuesto a enfrentarse a Josué. Habían escuchado que la fama de Josué era grande y que no había nada que pudiese estorbar el avance de Israel por la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice la Escritura, que se disfrazaron, tomaron harapos, tomaron vestimentas para hacerse pasar de embajadores de la tierra y no como habitantes de ella. Bajo ese artilugio, bajo esa trampa, dice el verso 15 del capítulo 9 de Josué, que lograron un tratado de paz con Israel para que no les hiciesen daño. Dice, y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación le juraron. Hubo un juramento prácticamente perpetuo en que nada les iba a afectar a estos hombres, que ellos iban a permanecer vivos, por así decirlo, como tribu, como pueblo. Lamentablemente ese juramento que Josué hizo con el pueblo y estos hombres no tenía la aprobación de Dios. Y si vamos a los juramentos debían cumplirse. Un juramento es una afirmación o una negación poniendo a Dios por testigo. Si miramos en la Escritura, en el libro de Génesis, cuando Abraham envía a su siervo a buscar a la mujer que él quería para su hijo, la Escritura dice que la forma de asegurarse de Abraham de que el hombre iba a cumplir con su deseo y con sus palabras fue mediante un juramento. El criado tuvo que meter su mano por debajo de la túnica de Abraham y jurarle que iba a cumplir cada una de esas palabras, cada uno de esos deseos. Cuando vino la ley mosaica, Dios censuró el uso de su nombre. Dios no permitió que su nombre fuese tomado en vano. Así dice Éxodo capítulo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en tiempos de gracia, el apóstol Santiago es más claro aún al decir: no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Antes vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dios no permite que su nombre se use con fines de vanidad. Sin embargo, volviendo a la historia de este capítulo 21, a Saúl le dio lo mismo el juramento. Saúl cometió pecado y también cometió una ilegalidad. Dice el verso 2 de este capítulo 21, entonces David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Mas Saúl, procurando matarlos,
Mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué os haré? ¿Y con qué espiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa. No queremos tu plata, no queremos tu oro, tampoco queremos que muera ningún hombre en Israel. Pero el verso 5 dice: y ellos respondieron al rey: de aquel hombre, de Saúl, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos, sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel, dénsenos, dice el verso 6, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey David dijo: yo los daré. Tráiganme 7 descendientes directos de Saúl, porque los vamos a matar. De esta manera la tierra va a ser perdonada. De esta manera la tierra va a ser espiada. Y así dice Números capítulo 35, verso 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amanciará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Para que el pecado fuese espiado, la sangre de Saúl, que fue el que derramó la sangre originalmente, la sangre de Saúl debía ser derramada para expiar el pecado del pueblo. ¿Se entiende? Puede ser complicado, pero ya voy a llegar. Solo mediante el derramamiento de aquel que produjo el mal, la tierra sería perdonada o expiada. Por eso estos hombres pidieron a 7 descendientes directos de Saúl. 7 descendientes, entre comillas, inocentes. El tiempo había pasado. Saúl había muerto muchos años antes. Sin embargo, Israel seguía cargando el pecado que Saúl había cometido. Tráiganme 7. Y entre esos 7 trajeron a 5 hijos de Mical y a 2 hijos de Rispa. Los 2 hijos de Rispa eran directos de Saúl y los otros 5 eran nietos. Tomó entonces David 5 nietos de Saúl y 2 hijos directos para expiar el pecado. A Rispa, dice el verso 10, Rispa entregó sus 2 hijos. Y de Rispa vamos a hablar. ¿Se entiende ahora? Puede ser complicado. Estoy tratando de estar tranquilo para poder explicarles. Rispa es esa mujer de nuestro título. No es natural, dice la naturaleza, según las personas, no es natural que una madre deba sepultar a sus hijos. La ley de la naturaleza, sostienen algunos, dice que son los hijos los que deberían despedir a sus padres. Para los más cinéfilos, a los que les gusta ver películas, ¿vieron Interestelar? No, si la entendieron, no, la vieron. No es spoiler después de 10 años, ¿cierto? Al final, la hija ve a su padre, habla con su padre, llora con su padre, pero en un momento la hija le dice: vete, porque no es natural que un padre vea morir a su hija. Y el padre se va, y entran todos los hijos de la mujer a acompañarla en sus últimos minutos de vida. No es natural. En otra película bien buena que hay, el rey le dice a los que estaban a su alrededor: no es natural que un padre deba enterrar a su hijo. No lo es. Rispa entregó a sus 2 hijos sabiendo que se los iban a matar.
los entregó con destino de muerte. ¿Hubiese querido ella? No creo. ¿Qué madre va a querer que sus hijos mueran? Cuando Dios habla del amor que le tiene a su pueblo, lo ejemplifica con el amor que una madre tendría por su hijo. Isaías 49:15 dice: olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Usted, mamá, se olvidará de alguna manera de su hijo? Difícil, no es normal, no es natural. Pero Dios dice, aunque eso pase, que es muy extraño, aunque ellas se olviden, dice, yo no me olvidaré de ti. Aunque suceda algo ilógico o absurdo, dice Dios, yo no me voy a olvidar de ti porque te amo. En la Biblia, versión inglés, este nombre Rispa de esta mujer se escribe con Z. Su significado es brillante, o piedra candente, o brasas. De lo que hizo ella es lo que vamos a hablar, porque ahí está la enseñanza. Rispa se quedó velando a sus hijos por mucho tiempo, sabiendo que no pudo hacer nada para impedir su muerte. Nada pudo hacer cuando David los eligió. Nada pudo hacer. Tuvo que obedecer a la voz del rey. Sin embargo, Rispa adoptó la postura de una mujer que dice, no los puedo traer a la vida, no los puedo resucitar, pero no los voy a abandonar en este campo, ni los voy a olvidar. Mateo capítulo 13 dice que el campo es el mundo. En este mundo, esta madre dice, yo no me voy a olvidar de mis hijos, no pueden estar conmigo, no se van a sentar de nuevo a la mesa a comer conmigo, no voy a poder abrazarlos una vez más, pero en medio de este campo, yo no los voy a dejar solos. Yo los voy a librar del abandono y del olvido. Mical no hizo esto. Solamente Rispa fue la que se quedó ahí dispuesta a acompañar, quizás en un sinsentido, a acompañar el cuerpo de sus hijos. Todos nosotros aquí tenemos algún muerto por ahí. ¿De qué está hablando, hermano? Me encantaría que mi papá estuviera aquí. Me encantaría que mi hermano estuviera aquí. Quizás hay una esposa que le gustaría estar con el esposo aquí. A un esposo con su esposa. A una madre con sus hijos. Todos nosotros tenemos, entre comillas, a esos dos hijos muertos. Este mensaje es un poquito diferente, porque es para que usted, en ese caso, no los olvide, ni los abandone, sino que los acompañe y de alguna manera los acompañe para que lleguen a conocer, si es que no lo han conocido, o si perdieron el contacto con Dios, para que lo recuperen y vuelvan a la vida. Sí, para que vuelvan a la vida. El padre dice, este es mi hijo, muerto era, pero ha revivido. El padre tiene el poder para dar vida. ¿Cuántos lo creen? Vuelvo al verso 10. Tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco. No lo voy a abrir tanto porque tuve hartos problemas en la casa, tratando de entender cómo era. Tomó un saco. El saco de silicio, habla la Biblia. También habla de cenizas. El saco en la antigüedad, el saco y las cenizas se usaron en la antigüedad como una señal pública de arrepentimiento y de humillación ante Dios. Rispa tomó un saco. Si vamos a la palabra del Señor, y si me pueden ayudar los hermanos que están ahí en multimedia, Jonás capítulo 3 dice, y comenzó Jonás 3:4 dice, Jonás a entrar por la tierra
camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y ahí dice, se vistieron de cilicio. La versión que tengo yo dice que se vistieron de saco. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Y no se queda ahí. El verso 6 dice, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y se echó de su vestido, y se cubrió de saco. Y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. En otras palabras, no coman. Vamos a ayunar. No se les dé alimento, no beban agua. Y dice el verso 8, y que se cubran de saco o de cilicio, que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente. Para eso es el saco. Para clamar, para arrepentirse, para buscar a Dios. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Y el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer, y no lo hizo. Vestir el saco, tender el saco, ponerse el saco, cubrirse con el saco, es tan poderoso, tiene tanto poder que puede hacer cambiar de opinión a Dios. De aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida, pero no, apareció el saco. Y el saco impidió que la ciudad fuera destruida. Orar, buscar a Dios, doblar las rodillas, acordarse de Él, tiene tanto poder. Aleluya. Hablar cara a cara con Dios tiene tanto poder que usted puede hacer, aleluya, que Dios cambie de opinión. Buscar a Dios, vuelvo a decir, buscarlo cara a cara, puede hacer que usted consiga en una jornada, en un día, en un momento, en un minuto o en una hora, lo que no va a encontrar en todo el resto del día, en todo el resto del año, en todo el resto de su vida. Una aprobación de Dios puede cambiar su vida para siempre. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 33, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien le habla a su compañero. Pero ese capítulo comienza diciendo Dios a Moisés, Moisés, voy a cumplir con mi palabra. Voy a cumplir con lo que le dije a Abraham, Isaac y Jacob. Los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, pero yo no iré con ustedes. El ángel del Señor irá con ustedes, pero yo no, porque ustedes son muy porfiados. Bueno, dice pueblo de dura cerviz. Ustedes son muy cabeza dura. Yo no voy a ir con ustedes. El pueblo, dice la escritura, que hizo luto, se entristeció. Pero Moisés hizo algo más. El verso 11 de ese capítulo 33 dice, el verso 12 dice, y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, para que halle gracia en tus ojos,
y mira que tu pueblo es esta gente. Y Dios le dice a Moisés, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y en el verso 15, Moisés le dice al Señor, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿De qué me sirve tu compromiso? ¿De qué me sirve que tú le quieras cumplir a Abraham, a Isaac y Jacob? ¿De qué me sirve eso? No, yo necesito que no estés conmigo por compromiso. Eso es lo que Moisés le dice a Dios. Yo no quiero que estés conmigo por cumplir una palabra. A nosotros no nos gusta que alguien haga las cosas por compromiso, ¿cierto? A Moisés no le agradó, no le gustó que Dios le dijera que iba a estar con él por cumplir con una palabra. No quiero que estés conmigo por compromiso. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y si tu presencia no está conmigo, mejor nos quedamos aquí. No nos movemos. Y agrega una pregunta. No sé si me puede poner Éxodo 33, 16 ahí. A ver cómo dice en esa versión. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? ¿Entiende la pregunta? Si no la entiende, la traje en la versión Palabra de Dios para todos. Moisés le dijo a Dios en un lenguaje más simple, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? ¿Cómo? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Si tú estás con nosotros, nosotros seremos distintos. No somos iguales que los demás. No somos, por la gracia de Dios, no somos iguales de las demás. Dios puso una marca especial en nosotros. Dios puso un sello especial en nosotros. Aleluya. Él puso su presencia en nosotros. Pero Él le dice, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no nos vas a acompañar? ¿Cómo? Cuando usted deja salir a su hijo y le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? O le pregunta a un referido, ¿qué hizo? ¿Cómo se portó? Él le puede decir muchas cosas, pero no es como si usted hubiera ido con él. ¿Cierto? Eso le dijo Moisés a Dios. No es lo mismo si tú no estás con nosotros. No es lo mismo si no agarramos el saco y hacemos que Dios cambie de opinión. No es lo mismo si hablamos cara a cara con Dios y logramos que Él nos acompañe desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. No es lo mismo sin el saco. Rispa tomó el saco y dice la Biblia que lo tendió sobre el peñasco. No es muy difícil de entender, ¿cierto? El Salmo 71, verso 3 dice el salmista, séme por peña de estancia, a donde yo recurra continuamente, porque tú has mandado que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Rispa no tendió su saco en cualquier parte. Rispa puso su saco sobre la roca. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Usted puede cargar con un muerto hoy día. Usted quizás viene sola, no viene con toda su familia. Quizás puede cargar con un muerto, pero no importa que estén muertos. Siga tendiendo el saco sobre la roca. Siga tendiendo.
Es que es muy porfiado, no quiere venir a la iglesia. No dejes de tender tu saco sobre la roca. Es que dice que no tiene tiempo. No dejes de tender tu saco sobre la roca. Es que no quiere saber nada de Dios. No dejes de tender tu saco sobre la roca. Es que está rodeado de malas amistades. No dejes de tender el saco sobre la roca. Es que bebe alcohol y consume droga. No dejes de tender el saco. No dejes. No te rindas. No sueltes la toalla todavía. Aleluya, el Dios que sirvo, el Dios que servimos, tiene el poder para transformar los corazones de piedra. Tiene el poder para sacar la dura cabeza, la dura cerviz. No dejes de confiar, no dejes de creer, no dejes de tender tu saco sobre la roca. Aleluya. Permiso, pero se perdió el cronómetro, así que espero ir bien. No dejes de doblar las rodillas, no tires la toalla. Job 1, verso 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómbite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía Job todos los días. Todos los días Job. Aleluya. Todos los días Job tenía el saco en su mano. Todos los días Job ponía el saco sobre la roca. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Quizás ya ni siquiera nos quieren escuchar del tema. Hay cosas que no podemos hacer, pero la roca sí. La roca sí. Job venía todos los días con su saco. Señor, perdona a mis hijos. Señor, ten misericordia de mis hijos. Señor, ten misericordia de mi esposo, de mi esposa. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia. Ahí estaba Job porque confiaba, porque creía, porque no se rendía. Aleluya. Que un día su Dios le iba a escuchar. Y no solo tendía el saco, no solo tendía el saco sobre esa peña, sino dice el verso 10 otra vez al final: no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Las correteaba. Dejen a mis hijos. Déjenlos. No se acerquen. Cuando hablamos de valentía en la Biblia, tomamos a un joven David que se paraba frente a los osos, enfrentaba a los leones y peleaba con ellos. Si se tomaban alguna oveja, se iba y se las quitaba de la boca y listo. David era valiente. Sí, Rispa estaba despierta día y noche. Día y noche. En el día echaba las aves de rapiña y en la noche echaba las bestias del campo. Váyanse. No toquen a mis hijos. No toquen sus cuerpos. Yo no puedo hacer nada. Aleluya. A los espíritus malos hay que echarlos. A las malas amistades hay que echarlos. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. No toquen a mis hijos, no toquen sus cuerpos, no toquen nada, no toquen sus pensamientos, no toquen sus piernas, no toquen sus manos. Váyanse, déjenlos, no se acerquen. Ahí estaba Rispa. No había sentido quizás, pero ella, aleluya, ella no dejó de mirar y atender el cuerpo de sus hijos. No tuvo descanso, día y noche.
no tuvo descanso. A mis hijos no los tocan. No los puedo revivir, no importa. Pero se quedó ahí, en el peñasco, en la roca. Ahí se quedó, espantándolos a todos, echándolos a todos. Yo sé que aquí alguien, mejor dicho, yo creo que todos, deberíamos sentarnos en la roca con el saco y empezar a echar. Pero no estuvo ahí toda la vida. No estuvo ahí para siempre. Había hambre en el pueblo. Ella se quedó en la roca hasta que llovió. Hasta que hubo respuesta. Y para terminar, dice el verso 14 de 2 de Samuel. Dice que todo lo que ella hizo llegó a oídos de David, el rey. Y ordenó traer David los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, y tomó los cuerpos de estos 7 muchachos, de estos 7 hombres, y los sepultaron juntos. Y dice el verso 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado. Y termina el verso 14 diciendo, después se aplacó Dios con la tierra. La versión Reina Valera de 1602 dice para el final de este verso 14, después Dios fue propicio con la tierra. Rispa no se quedó para siempre sentada en la roca. No, se quedó ahí hasta que Dios fue propicio. Hasta que Dios respondió. Aleluya. El Salmo dice, tú oyes la oración. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Toda carne. Toda carne. Toda carne. No dejó el saco. No soltó el saco. Hasta que Dios fue propicio. ¿Por qué te rindes? Si todavía Dios no te ha respondido. ¿Por qué te rindes? Insiste. Insiste. Insiste hasta que llueva. Insiste hasta que haya respuesta. Conocí a una mujer de Dios que oraba por su hijo para que estuviese con ella en la iglesia. Cada vez que cantaba un antiguo cántico de Estanislao Marino, orando, me siento bien, orando, yo soy feliz, porque la oración me da las fuerzas para seguir. 22 años, hasta el día en que llegó su hijo a la iglesia. Y siguió cantando, orando, me siento bien. ¿Cuántos le quieren doblar la mano a Dios con su oración? Con su oración, con su clamor, con el saco. Algunos dijeron que se cubrían con el saco, otros se vestían con el saco, algo hacían con el saco. Si hacían, lo traían y lo pusieron en la roca. ¿Cuántos quieren poner su saco sobre la roca en esta tarde? ¿Cuántos tienen una razón por la cual orar? Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. Dios se va a acordar, tanto en el día como en la noche. No todos estamos completos, a todos nos queda un muertito por ahí. ¿Cierto? A todos nos queda un muertito por ahí. No importa. Ya no nos quieren escuchar, se habrán aburrido de la conversación. No importa. Pongamos el saco sobre la roca.
Jesús puede hacer lo que yo no puedo hacer. Póngase en pie, hermano, en esta hora. Espero que se haya entendido el mensaje de Dios en esta hora. Si quiere venir a orar, aquí adelante el lugar está abierto para usted. Si tiene un muertito por ahí que cargar, tráigalo a la roca. Tráigalo a Jesús, Señor del cielo, en esta hora.